la grabación de esta sesión que pues se ha programado con el fin de hacer un refuerzo de el tema de Saber TIT, pruebas, taller Pruebas Saber TIT, correspondiente al módulo de comunicación escrita, que ustedes van a presentar muy seguramente, son las pruebas de estado. Y hoy pues vamos a tener nuestro último taller de orientación que tiene que ver con el módulo de comunicación escrita. Esta grabación la estamos haciendo con el fin de pues prácticamente compartir esta instrucción, esta capacitación a todos ustedes por intermedio de la profesora Judy. Como bien saben, la profesora Judy está encargada de el tema de Saber TIT, nuestro programa de tecnología en regencia de farmacia, y por intermedio de la profesora Judy, pues vamos a hacerles llegar este enlace de esta videoconferencia que está siendo grabada, junto con las diapositivas o la presentación que les voy a compartir en esta oportunidad. Entonces les quiero dar una cordial bienvenida a todos ustedes a este taller de refuerzo o de orientación, diríamos así, que tiene que ver con el módulo de comunicación escrita. Recordemos que la prueba Saber TIT tiene 5 componentes, ¿cierto? Uno de ellos es la parte de lectura crítica, otro lo que tiene que ver con razonamiento cuantitativo, otro lo que tiene que ver con competencias ciudadanas, el módulo de inglés y este módulo que también es muy importante, que es el de comunicación escrita. A diferencia de los 4 módulos ya vistos por ustedes en los anteriores talleres, este de comunicación escrita difiere un poco en la estructura de las preguntas con respecto a las anteriores competencias. ¿Por qué? Porque normalmente en las competencias o en las preguntas que tienen que ver con las otras competencias genéricas, por ejemplo, competencias ciudadanas, razonamiento cuantitativo, inglés, pues prácticamente nosotros tenemos opciones de pregunta de selección múltiple, única respuesta, que ese es el modelo de pregunta que normalmente encontramos. O, por ejemplo, en inglés, que nosotros encontramos diálogos, ¿cierto? De completar o sencillamente ajustar estructuras gramaticales, ¿cierto? Dentro de un texto en inglés o comprensión de lectura en inglés. Y a veces se nos presentan preguntas de donde se nos dan 3 opciones y una de ellas es de marcaje correcto o sencillamente pues tiene que ver con elegir una única respuesta. A diferencia de estas 4 pruebas o de estas 4 componentes o módulos de la prueba, resulta que el de comunicación escrita es completamente diferente. Porque en comunicación escrita, y lo vamos a ver en la sesión, ustedes tienen que redactar un texto, ¿cierto? Entonces, a ustedes les van a plantear una pregunta y en torno a la pregunta, ustedes redactan un texto. Es decir, van a generar una estructura de redacción o de composición escrita y ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar su idea de acuerdo con la pregunta y argumentándola a través de la construcción de oraciones, de párrafos, teniendo en cuenta pues las reglas ortográficas, las reglas gramaticales. Y todo esto pues tiene la finalidad de evaluar cuáles son sus competencias para la redacción, para la ortografía, para la conjugación de verbos, la gramática y todo esto pues que involucra el tema de la comunicación escrita. Muchos de ustedes ya vieron con nosotros el curso de expresión por allá en primer semestre. Y tal vez los profesores de ese curso, actualmente pues estoy orientando desde hace un semestre, estoy orientando ese componente de expresión. Muchas veces nosotros los profesores de expresión hacemos mucho énfasis en lo que tiene que ver con la composición de oraciones, la composición de párrafos y posteriormente pues llevarlos a ustedes a que sepan redactar un resumen, un ensayo, una reseña, un documento escrito donde ustedes desarrollen una idea y ustedes la argumenten y la refuercen en dado caso.
Entonces, prácticamente la sesión de hoy o este taller de orientación tiene que ver con la estructura de la prueba de comunicación escrita. Bien, entonces rápidamente voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Entonces rápidamente voy a hacerlo. Listo, voy a compartir mi pantalla. Y voy a generar una contextualización de lo que es la prueba de comunicación escrita. Esta presentación que les estoy compartiendo en la pantalla, también se las voy a compartir por intermedio de la profesora Judy. Bueno, entonces, vamos a ver nuestro taller de orientación de las pruebas Saber TIT de comunicación escrita. Bueno, de pronto muchos de ustedes vieron clase conmigo en otros cursos. Igual, pues aquí dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o si requieren de pronto alguna asesoría con respecto, digamos así, de pronto que les suministre algún material o ejemplo, pues relacionado con este tipo de preguntas de comunicación escrita, con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico. Bueno, este es un primer video que yo les sugiero a ustedes que lo revisen. Ahí yo les comparto a ustedes el enlace de YouTube sobre lo que evalúa la prueba de comunicación escrita. O sea, ¿en qué consiste este componente de comunicación escrita? Igual yo lo voy a desarrollar en la presentación, pero pues ustedes pueden revisar este video. Este video directamente lo desarrolla el ICFES, ¿listo? El ICFES nos desarrolla este video de orientación para que sepamos en qué consiste esta prueba de comunicación escrita. Entonces ahí encontramos el enlace para que ustedes ahí inmediatamente puedan revisar este video y también es un video corto realmente, no les va a tomar mucho tiempo, pero ustedes se orientan sobre en qué consiste este componente de comunicación escrita. Bien, entonces, la prueba de comunicación escrita, según las cartillas, las guías que emite el ICFES directamente, o sea, listo, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, básicamente esta prueba de comunicación escrita lo que busca es evaluar cuáles son las competencias que tenemos nosotros para reflejar o comunicar nuestras ideas por escritos que giren en torno a un tema dado. Es decir, a ustedes muy seguramente les van a plantear una pregunta asociada a un tema. Puede que de pronto o generalmente estos temas tienen que ser, o generalmente el ICFES diseña este tipo de pruebas con preguntas de actualidad. Por ejemplo, no sobra de más y de pronto pues me atrevo a generar un supuesto. No sobra además que de pronto frente a la situación que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID-19, probablemente, pues no sabemos, pero de pronto puede que les estructuren a ustedes una pregunta en torno al tema de la pandemia y con base en eso estructuren un texto, ¿cierto? Como estos son pruebas genéricas, ¿cierto? Y ustedes presentan esto generalmente, a ustedes les pueden plantear un tema de cualquier eh, área, ¿cierto? Puede ser un tema de actualidad político, un tema de actualidad económico, un tema de actualidad sanitario, como en el caso que hipotéticamente puede que se les dé, un tema de actualidad de tipo legal, de pronto de tipo mundial, de carácter mundial. O sea, normalmente esos temas que propone el ICFES en este componente de la prueba de comunicación escrita son temas de actualidad. ¿Listo? Entonces, aquí también lo que se evalúa en esta prueba es que el estudiante debe producir un texto argumentativo. Y aquí yo quiero hacer alusión un poco a lo que ustedes ven en el curso de expresión, más específicamente, cuando se les pide a los estudiantes que hagan una reseña. Una reseña, pues básicamente es un documento donde hablo de un tema en términos de un resumen, pero también emito un punto de vista sobre el tema. Y eso es algo muy importante que se evalúa acá. ¿Cómo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con una postura? Ahí no se evalúa
si está de acuerdo, aprueba este componente o si no está de acuerdo, no lo aprueba. No, sencillamente es que ustedes manifiesten en torno a la pregunta y al tema que les planteen si están de acuerdo y por qué están de acuerdo. Si no están de acuerdo, que lo argumenten. O sea, lo importante aquí es entender esa parte argumentativa que ustedes tienen frente a un problema dado. Normalmente estos temas son de dominio público y no requieren conocimientos especializados, lo que yo les decía, son temas generalmente de actualidad. Entonces, pues nos sobra de pronto estar muy atentos a las noticias, de pronto mirar noticias, de pronto pues a través de nuestra conexión a internet, estar pendiente de lo que está pasando en Colombia, en el mundo, y de pronto pues eso nos va a permitir a nosotros, digamos, digamos así que hipotéticamente preparados para cuando nos planteen un tema de estos. Y ya nosotros pues tendríamos una manera argumentada de exponer un punto de vista si estamos a favor o estamos en contra. Pero aquí el centro, repito, estimados estudiantes, es que ustedes argumenten un punto de vista en torno a un tema. Es decir, si no están de acuerdo, que argumenten por qué no están de acuerdo. Que si están de acuerdo, argumenten por qué están de acuerdo dentro del texto o de la composición escrita que ustedes deben hacer. ¿Cuáles son los aspectos que se evalúan en este componente de comunicación escrita? Según el ICFES, lo primero que se evalúa es el planteamiento que se hace en el texto, ¿cierto? Es la manera como ustedes plantean su argumento. A ustedes, generalmente, esta prueba va al inicio, por lo general. Es decir, que cuando ustedes llegan a las 7 de la mañana, que es la hora de citación, que todos ustedes llegan a las 8, inicia la prueba, la primer prueba que ustedes generalmente responden va a ser esta, la de comunicación escrita. O sea, que ustedes, antes de destapar las cartillas y todo eso, quien esté coordinando la sala o el salón respectivo, bueno, no sé, ahorita con el tema del confinamiento, no sé cómo irá a desarrollarse la prueba, pero normalmente en el escenario tradicional, lo que recomienda el líder de la sala a la cual ustedes presentan la prueba es, por favor, destapen la cartilla con la prueba de comunicación escrita. Y en la prueba ustedes les van a plantear una hojita, ¿cierto? Van a tener dos hojas, o sea, prácticamente dos hojas. Una de borrador, donde ustedes tienen que hacer una estructura de lo que van a pensar. O sea, es decir, de lo que ustedes, de acuerdo a la pregunta que les planteen, ustedes van desarrollando una lluvia de ideas. Y ustedes la tienen ahí de borrador. O sea, van a tener una hoja de borrador, pero después van a tener una hoja en limpio, que es en la que tanto la de borrador como la hoja en limpio, ustedes las tienen que entregar al líder de sala. No sé, repito, pues ahorita con el tema del confinamiento, no sé cómo se irá a proponer pues la presentación de estos ítems. Por lo pronto les comento lo tradicional, se hace de esa manera. Entonces, el líder de la sala o del salón donde ustedes están les dice por favor y les da un límite de tiempo, que normalmente son 40 minutos. A ver, entre 40 y 45 minutos. El líder del salón les va a decir a ustedes, tienen tanto tiempo, 40, 45 minutos, para desarrollar su texto. Entonces, en ese tiempo, ustedes primero deben hilvanar las ideas en la hoja borrador, es decir, estructurar cuáles son esas ideas y ya después plantearlas en la hoja en limpio. Pero las dos hojas se tienen que entregar. ¿Listo? Lo segundo que se tiene en cuenta es la organización del texto. Es decir, que esto tiene que ver ya con la construcción del texto en la hoja en limpio, donde ustedes realmente les van a evaluar lo que escriban. Y esto en términos de secuencialidad. ¿Qué significa secuencialidad? Que cuando inicio una idea, ¿cierto? En un párrafo, la idea es que yo lo desarrolle y que ese desarrollo, ese primer párrafo, conecte con el segundo párrafo y así sucesivamente. O sea, es decir, que haya una coherencia de todo el texto del principio al fin. Otro tema muy importante que esto tiene que ver con gramática y ortografía es el uso de los signos de puntuación. Esto es algo bastante importante. ¿Cuándo se deben incluir
puntos suspensivos, punto seguido, punto y coma, ¿cierto? Las tildes en el tema de la ortografía, eso es muy importante, escribir las palabras correctamente. El uso de los conectores, porque es que aquí es donde se presenta, digamos así, el tema de la coherencia o la secuencialidad. Si no utilizamos los conectores de manera correcta, pues sencillamente nos vamos a perder dentro de la lectura y de la contextualización del escrito que estamos haciendo. Entonces también eso se evalúa, la manera como ustedes incluyen los conectores. Otro aspecto también importante que se evalúa en este componente es la manera de expresarnos, es decir, cuál es la manera como nosotros sustentamos o argumentamos un punto de vista. Repito, no es que porque no estemos de acuerdo vamos a perder la prueba, no. Esto significa que si no estoy de acuerdo o de acuerdo según el tema y la pregunta que me proponen, yo debo tener la capacidad de argumentar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y esto significa o demostrar una afirmación, justificar una opinión y explicar el propio punto de vista, utilizando los términos correctamente y utilizando las reglas ortográficas y gramaticales. Eso es lo que se busca en esta prueba. Por eso les digo que difiere bastante de los cuatro de los cuatro siguientes componentes de la prueba Saber TIT, porque en esta sí ustedes tienen que redactar y a ustedes les van a evaluar la calidad de la composición escrita que ustedes realicen en el lapso de tiempo que les determine. Entonces quise tocar o digamos así, compartir literalmente lo que dice el ICFES frente a esta prueba. Por eso lo subrayo en cursiva. Igual esta presentación, repito, se las voy a compartir junto con el enlace de esta videoconferencia que está quedando grabada. Se los voy a compartir por intermedio de la profesora Judy. Dice el ICFES, un texto se considerará impertinente cuando no desarrolle el tema propuesto. Es decir, que si ustedes, y voy a decir una coloquialidad, si ustedes se van por las ramas con la pregunta que les están planteando, ahí es donde el ICFES, ¿cierto? O los evaluadores de la prueba les van a decir texto impertinente. Cuando les aparezcan los resultados texto impertinente significa que no nos fue bien en la prueba. O sea, es decir, que no desarrollamos el tema o la pregunta que nos plantearon. Y entonces, esto es, si no escribe el texto argumentativo justificando su respuesta a la pregunta dada. Dicha pregunta en general tiene esta estructura. ¿Está de acuerdo con la afirmación tal? La respuesta será pertinente cuando sea de la forma, no estoy de acuerdo con A porque B. O sea, tengo que responder la pregunta. Y con base en la respuesta a la pregunta no debo quedarme, estoy de acuerdo. No, es argumentar en forma de texto por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. Repito, aunque también, y aquí lo dice el ICFES, dice, esto incluye estar parcialmente de acuerdo o proponer otras opciones de interpretación de A, porque tampoco puedo ser polarizado, decir, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, porque yo puedo decir, estoy de acuerdo en esto, pero no estoy de acuerdo en esto. Eso también yo lo puedo argumentar. Y la idea es que ustedes lo argumenten. No tratar el tema, hacerlo de manera tangencial, o sea, por los lados, desviándose hacia otro asunto diferente sin responder la cuestión o no escribir un texto argumentativo es lo que se considera impertinente. Por ejemplo, a algunos les da por escribir una poesía, un cuento, pero no se llega a justificar una posición. Ojo a esto. O sea, debemos centrarnos es en la pregunta que se nos proponga. ¿Listo? Y de ahí desarrollamos nuestro texto argumentativo. También lo dice el ICFES, este módulo de comunicación escrita no asume que exista una respuesta correcta a la pregunta que se debe responder, porque aquí es opinión. Recuerden que un texto argumentativo se basa en el juicio, o sea, en la opinión personal que ustedes tengan, pero también en la manera como ustedes defienden ese punto de vista desde el texto que redactan. Y entonces lo que hace es evaluar la manera en cómo cada uno de ustedes expone su opinión o un punto de vista
sobre el tema y cómo justifica las razones que tiene para argumentar o sostener dicha opinión. Justificar estas creencias es un ejercicio que permite desarrollar la capacidad de comunicar claramente nuestros pensamientos. Y ahí es donde se fundamenta el desarrollo de esta prueba. O sea, es decir, la capacidad de argumentarlo y describir correctamente defendiendo nuestro punto de vista. Pero ojo, sin irnos, como voy a decir la coloquialidad, sin irnos por las ramas frente a la pregunta que nos propongan. ¿Cuáles son los estándares o niveles de desempeño con los cuales se evalúa esta prueba? Entonces, hay un puntaje de 0 a 80, ¿cierto? Que es donde, pues prácticamente se puede hablar del famoso texto impertinente, que es cuando los estudiantes que se ubican en un puntaje de 0 a 80 significa que es textos impertinentes, lo cual significa responden a la pregunta planteada en la tarea, expresan ideas desarticuladas entre sí que no dan cuenta de un planteamiento, o sea, no hay coherencia o no hay secuencialidad. También se presentan dificultades en el manejo de las convenciones, o sea, la sintaxis, escritura de las palabras, segmentación, omiten letras que no permiten la comprensión de sus ideas. Aquí quiero hacer algo muy interesante. Por ejemplo, algunos creen que, y digamos pues por la premura del tiempo, algunos, no sé, y gramatical y ortográficamente no está correcto, algunos llegan y omiten letras, por ejemplo, la palabra que, ¿cierto? Q-U-E. Algunos dicen que por abreviar le colocan Q apóstrofe. La Real Academia de la Lengua Española no reconoce esa palabra que, sino directamente coloquemos el nombre completo. Que, ¿listo? Q-U-E, ¿listo? O sea, eso también se evalúa en esta prueba, porque sé que algunos, pues por convenciones, y obviamente eso no está establecido entre las reglas ortográficas y gramaticales, omiten letras y resulta que eso no es válido y por ahí les pueden calificar texto impertinente. Un segundo nivel de desempeño es cuando el puntaje oscila entre 81 a 100. Esto significa que se evidencia un planteamiento o posición personal para cumplir una intención comunicativa. O sea, de alguna manera no responden, o sea, digamos, la respuesta a la pregunta trata de ser más coherente que el nivel 1. El nivel 1 es impertinente porque de pronto se puede ir por las ramas o porque de pronto no desarrolla muy bien su punto de vista. En este nivel se pueden presentar algunas fallas en estructura y organización que hacen que estos carezcan de unidad semántica. Entonces, no son fallas tan evidentes como en el nivel 1, pero de alguna u otra manera puede haber problemas de coherencia. Se muestran algunas contradicciones, digresiones o repeticiones que afectan la coherencia del texto. O sea, que de pronto puede que de pronto se presente que un texto, un párrafo de ese texto esté coherente, pero al saltar al otro párrafo encontramos la contradicción o la incoherencia. Y ahí es donde hablamos de ese caso. También en este nivel se pueden presentar algunos errores en el manejo de las convenciones, o sea, ciertos errores ortográficos, gramaticales, pero estos no afectan la comunicación de sus ideas. O sea, es decir, son errores que se presentan, pero que de alguna u otra manera no distorsionan la estructura de las ideas que ustedes están planteando. El nivel 3, que es un puntaje entre 101 y 120, ya es un texto mejor elaborado y se caracteriza porque el texto emplea una estructura básica que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. O sea, se encuentra una coherencia, una secuencialidad. Este texto se desarrolla en un mismo eje temático, de modo que hay unidad en el texto, o sea, hay secuencia lógica. O sea, que desde el primer párrafo hasta el último, todo plantea la misma idea. Se presentan argumentos suficientemente validados, soportados, justificados para apoyar la posición planteada. O sea, es un texto argumentativo ya más enriquecido con respecto al nivel 2. Hay una unidad semántica y se puede incluir información innecesaria, aunque pues puede haber información innecesaria que afecta a la fluidez, pero esta se da en menor grado. Por lo general, hay una coherencia en el texto.
Y también se hace un buen uso del lenguaje, aunque también pueden haber ciertos errores de puntuación y fallas de cohesión local. O sea, es decir, de pronto puede que el problema sea más el tema de los signos de puntuación en la estructura del texto. Pero por lo general en el nivel 3 se encuentra un texto coherente de principio a fin. Y el nivel máximo de desempeño, que es el puntaje óptimo, digamos así, el del mejor resultado, se caracteriza porque el texto muestra diferentes perspectivas sobre el tema que complejizan el planteamiento y permiten satisfacer plenamente el propósito comunicativo de la pregunta propuesta. O sea, es decir, es un texto a carta cabal, bastante estructurado, muy bien argumentado y con una unidad y secuencia lógicas bastante interesantes. También se presentan recursos semánticos, ¿cierto? Significado de palabras, pragmáticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto. O sea, es decir, eso significa que hay una redacción fluida, que encontramos un texto agradable en cuanto a la lectura, en cuanto a la coherencia de las ideas y que defiende ese postulado. Y hace uso adecuado de los signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores lógicos, que garantizan la coherencia y la fluidez del texto. O sea, este es el puntaje ideal, llegar al nivel de desempeño 4, donde encontremos un texto bastante depurado y muy correcto en su elaboración. Este es un ejemplo de pregunta que a ustedes muy seguramente les van a presentar. Dice, a continuación, esto es toma del ICFES. A continuación se presenta una situación problemática y una pregunta. Para responder esta pregunta, escriba un texto argumentativo con introducción, desarrollo y conclusión. Esas son las tres partes del texto que ustedes tienen que plantear, en el que justifique la posición respecto a una problemática presentada. Se evaluará la redacción, el desarrollo de los argumentos y la claridad de su escritura. Y aquí nos dice, recuerde que cuenta con 10 minutos para organizar sus ideas y 30 minutos para redactar el texto. Por eso les hablo de los 40 minutos. O sea, 10 minutos, o sea, cuando ustedes, el líder de la sala o del salón, les diga, bueno, por favor, destapen el cuadernillo, vamos a revisar prueba de comunicación escrita. Y les dicen, tienen 40 minutos para responder la prueba. Y es la primera que ustedes presentan y entregan. O sea, es la primera que ustedes presentan y entregan, generalmente es la de comunicación escrita. Entonces, ustedes en la hoja de borrador tienen máximo 10 minutos para decir las ideas sobre el tema o la pregunta que les proponen. Y tienen 30 en promedio máximo para que ustedes elaboren o redacten el texto en la hoja en limpio que a ustedes les van a pasar. Pero igual tienen que entregar todo, tanto la cartilla de la prueba de comunicación escrita como la hoja de borrador y la hoja en limpio. Las tres las tienen que entregar al coordinador de sala. Apenas termine el tiempo y les entreguen esos materiales, ya ustedes pueden continuar con el resto de la prueba. Entonces, más o menos el tipo de pregunta es el siguiente. El gobierno nacional ha propuesto la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Con ello se intenta, entre otras cosas, facilitar el acceso de los estudiantes técnicos y tecnológicos a diversos tipos de posgrados sin necesidad de cursar una carrera profesional. Algunos críticos afirman que esta propuesta no valora la inversión en tiempo y dinero que se hace en la educación universitaria profesional. Y miren que aquí viene la pregunta, ¿está de acuerdo con la afirmación de los críticos? O sea, generalmente la pregunta no viene solita, la pregunta viene unida a un contexto. Si ustedes notan, primero nos hablan del contexto para llegar a la pregunta. Lo importante es leer muy bien ese contexto. Y leer, obviamente, la pregunta, porque es que de acuerdo con la pregunta, ustedes plantean si están de acuerdo o no están de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, o totalmente de acuerdo, y empiezan a redactar su texto en las tres partes que les señalan: introducción, desarrollo y conclusión. Así se les va a presentar a ustedes esta prueba. Por eso les digo y reitero, esta prueba es diferente a las otras 4 de la prueba Saber TIT, porque esta es de redacción. Esta no les piden a ustedes que de acuerdo a un enunciado contesten la pregunta, la respuesta correcta, sino que en esta ustedes tienen que escribir y argumentar. Y así se les va a presentar a ustedes la hoja en limpio, así con esos renglones, se las entrega el ICFES ese día de la prueba, para que ustedes ahí redacten, ahí escriban a su puño y letra.
Importante garantizar que escriban correctamente, eviten tachones, enmendaduras. Por eso ustedes van a hacerlo con lápiz, con borrador, para que ustedes lo hagan de la mejor manera posible. Listo. Aquí hay una propuesta de ejercicio, pues esto ya les queda la libertad de cada uno de ustedes como para que ensayen estas partes del texto, o sea, cuando terminen, de pronto los que quieran hacer este ejercicio, pueden hacer un autodiagnóstico para saber si lo han hecho bien, correctamente, guardando reglas gramaticales, ortográficas y demás. Que dice lo siguiente: el pasado 28 de junio del 2018, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y los principales representantes de la industria farmacéutica firmaron el pacto denominado Pacto por la Transparencia e Integridad del Sector Farmacéutico en Colombia, que garantizará mejor eficiencia y equidad en el mercado. Y aquí dice la pregunta: ¿usted considera que este pacto garantizará confianza y legitimidad en la industria farmacéutica en Colombia? Y ya ustedes redactan el texto. Considero que sí o considero que no, y ya ustedes lo estructuran. Ese es un modelo de pregunta que podríamos encontrar en la prueba de comunicación escrita. Lo mismo, por ejemplo, ahorita el tema de actualidad, pues como todos sabemos, es el tema del confinamiento por el tema del COVID-19. Probablemente, pronto puede que una de las preguntas sea precisamente si está de acuerdo con las medidas que las autoridades sanitarias está implementando en Colombia o con lo que decreta el gobierno frente al estado de emergencia sanitaria, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Sí, a ustedes les pueden plantear ese tipo de preguntas muy probablemente y ustedes desarrollan un texto argumentativo. Básicamente esa es la presentación que tengo que compartirles a ustedes con respecto a comunicación escrita. Voy a mirar si hay preguntas en el chat. Si hay preguntas, dudas en el chat. Preguntas, dudas, inquietudes a través del chat. Bueno, entonces les voy a compartir esta presentación por intermedio de la profe Judy. Entonces les voy a hacer llegar tanto el material de presentación, o sea, las diapositivas que compartí, junto con esta sesión que estamos grabando. Entonces, como les comento, la idea de esta prueba, para concluir, es que ustedes evalúen sus competencias en la redacción, pero que también sepan argumentar. O sea, la prueba les mide a ustedes la capacidad de redactar un texto argumentativo y escribirlo correctamente, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas y demás, pero sobre todo, también les miden a ustedes su capacidad de argumentar o defender un punto de vista o estar no a favor de algo, sino en contra, pero que ustedes lo argumenten. Y también les miden de golpe, o sea, implícitamente, les están evaluando ustedes sus temas de actualidad. Por ejemplo, ¿qué tan actualizados están ustedes en las temáticas o en lo que está pasando en Colombia y en el mundo? Entonces, una recomendación muy importante para esta prueba es que ustedes afiancen o refuercen la lectura. Uno aprende a redactar y escribir correctamente desde la lectura. Si nosotros aprendemos a leer correctamente, nosotros también aprendemos a escribir, ¿cierto? El ejercicio de la escritura depende mucho de nuestra capacidad o nuestra habilidad para leer. O sea, la lectura enriquece la escritura, tanto en el léxico, o sea, el vocabulario, en la utilización de las palabras, como también en la aplicación de reglas ortográficas, gramaticales y demás. Por ejemplo, cuando utilizar signos de puntuación, separar párrafos, utilizar los puntos seguidos, los conectores, las conjunciones, las preposiciones, bueno, absolutamente todo esto que ustedes han visto desde cursos, por ejemplo, el curso de expresión, que muchos de ustedes tal vez lo han visto desde primer semestre. Entonces, básicamente esa es como la recomendación: afianzar nuestra lectura, ¿cierto? Ser muy cuidadosos leyendo y asimismo pues entendemos o comprendemos la aplicación de términos, reglas gramaticales y demás, y sé que muy probablemente pues vamos a tener mejores resultados en la presentación de este componente de comunicación escrita. No sé si quedan preguntas en el chat, alguna inquietud, alguna pregunta, no sé si quedan.
pendientes preguntas. No sé si hayan preguntas adicionales en el chat. Entonces, bueno, entonces si no hay más inquietudes, entonces muchas gracias. Espero que esta orientación o esta instrucción sobre la prueba de comunicación escrita pues sea efectiva para todos ustedes. Entonces, como les decía, les voy a compartir esta sesión, esta videoconferencia, esta grabación junto con la presentación por intermedio del correo de la profesora Judy, y muy seguramente la profesora Judy les va a enviar a ustedes este material para que ustedes lo tengan muy presente como refuerzo. Entonces, muchísimas gracias y espero pues ojalá que este material sea de apoyo significativo a todos ustedes en el momento en que presenten sus pruebas Saber TIT ya oficialmente ante el ICFES. Muchas gracias y nos reencontraremos en una próxima oportunidad.